Los gigantes de la Biblia, hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona gigantes que una vez caminaron por la tierra? ¿Quiénes eran estos seres extraordinarios conocidos como Nefilim? ¿Y qué hay de cierto en la teoría de que fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más polémicos y fascinantes de las Escrituras, un tema que ha generado debates teológicos durante milenios y que muchos consideran demasiado controvertido para ser discutido abiertamente. La historia comienza en los primeros capítulos del libro de Génesis, mucho antes del diluvio universal. En el capítulo 6, versículos 1 al 4, encontramos uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia. El texto nos dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo que su espíritu no contendería para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero serían sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje ha intrigado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Y cómo es posible que su unión con mujeres humanas produjera gigantes? Para entender esta historia, debemos examinar diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. La primera interpretación, y quizás la más antigua, sostiene que los hijos de Dios eran ángeles. Esta teoría encuentra apoyo en varios textos bíblicos donde la expresión hijos de Dios se refiere específicamente a seres celestiales. En el libro de Job, por ejemplo, se menciona que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí claramente se refiere a seres angelicales, no a humanos. Según esta interpretación, un grupo de ángeles se rebeló contra Dios y descendió a la tierra, abandonando su estado celestial para tomar forma humana y unirse sexualmente con mujeres. Esta transgresión no solo violó el orden natural establecido por Dios, sino que también introdujo una contaminación genética en la raza humana. El resultado de estas uniones fueron los Nefilim, seres híbridos que poseían características tanto angelicales como humanas, dotados de una estatura gigantesca y habilidades sobrehumanas. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, proporciona detalles extensos sobre esta historia. Según este texto apócrifo, 200 ángeles vigilantes, liderados por Semiaza, descendieron al monte Hermón y juraron rebelarse contra Dios. Estos ángeles no solo se unieron con mujeres humanas, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, artes de guerra, cosmética, astrología, magia y metalurgia. Sus hijos gigantes se convirtieron en seres violentos y destructivos que sembraron el caos en la tierra. Sin embargo, existe una segunda interpretación que ha ganado popularidad en círculos más conservadores. Esta teoría propone que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes de Set, el hijo de Adán que reemplazó a Abel después de que Caín lo asesinara. Según esta perspectiva, la línea genealógica de Set mantuvo la fe en Dios y la adoración verdadera, mientras que los descendientes de Caín se alejaron de Dios y se corrompieron. Los defensores de esta interpretación argumentan que cuando los descendientes piadosos de Set comenzaron a casarse con las mujeres de la línea corrupta de Caín, se produjo una degeneración espiritual masiva. Los gigantes mencionados en el texto
no serían necesariamente seres de estatura sobrenatural, sino hombres de gran reputación, poder e influencia, pero moralmente corruptos. Esta mezcla habría resultado en el deterioro generalizado de la humanidad que finalmente llevó al juicio del diluvio. Una tercera interpretación, menos común pero digna de consideración, sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de Adán a través de Set, pero que la expresión gigantes o nefilim se refiere literalmente a seres de gran estatura física. Según esta teoría, en los primeros tiempos de la humanidad, cuando las personas vivían por siglos, era posible que algunos individuos alcanzaran estaturas extraordinarias debido a la longevidad y las condiciones ambientales diferentes de la época antediluviana. Pero la historia de los gigantes no termina con el diluvio. Sorprendentemente, después de que las aguas retrocedieron y Noé y su familia repoblaron la tierra, volvemos a encontrar referencias a gigantes en las Escrituras. Esto presenta un problema teológico significativo. Si el diluvio fue enviado específicamente para destruir a los nefilim y limpiar la tierra de esta contaminación, ¿cómo es posible que reaparezcan después? Cuando los israelitas exploraron la tierra prometida, regresaron con informes aterradores sobre los habitantes de la región. En Números capítulo 13, los espías reportaron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los hijos de Anac eran considerados descendientes de los nefilim originales, lo que sugiere que de alguna manera esta raza sobrevivió al diluvio. ¿Cómo es esto posible? Los estudiosos han propuesto varias teorías. Una sugiere que algunos de los nefilim lograron sobrevivir al diluvio, quizás en regiones montañosas elevadas o mediante otros medios. Otra teoría propone que la contaminación genética se transmitió a través de una de las esposas de los hijos de Noé, aunque esta interpretación presenta sus propios desafíos teológicos. Una tercera explicación sugiere que después del diluvio, otros ángeles caídos repitieron el mismo pecado de sus predecesores, volviendo a contaminar la raza humana. Esta teoría encuentra cierto apoyo en textos como la segunda carta de Pedro y la carta de Judas, que mencionan ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y fueron reservados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los gigantes postdiluvianos no eran solo una amenaza teórica. Las Escrituras registran varios encuentros específicos entre los israelitas y estos seres extraordinarios. El más famoso es, por supuesto, el enfrentamiento entre David y Goliat de Gat. El gigante filisteo medía 6 codos y 1 palmo de altura, lo que equivale aproximadamente a 3 metros. Su armadura pesaba más de 55 kilogramos y la punta de su lanza pesaba casi 7 kilogramos. Pero Goliat no era el único. Las Escrituras mencionan a otros gigantes que fueron derrotados por David y sus valientes. Había Saf, descendiente de los gigantes, que fue muerto por Sibecai Husatita. También estaba Lahmi, hermano de Goliat, quien fue abatido por Elhanán, hijo de Jair. Y no podemos olvidar al gigante de Gat, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24 dedos, quien fue muerto por Jonatán, sobrino de David. Estos relatos no son meras leyendas o exageraciones poéticas. Los textos bíblicos los presentan como eventos históricos reales, con nombres específicos, ubicaciones geográficas precisas y detalles militares concretos. Esto sugiere que los autores bíblicos consideraban a estos gigantes como seres reales que representaban una amenaza genuina para el pueblo de Dios. La presencia de estos gigantes en la tierra prometida no era accidental. Según las Escrituras,
Dios ordenó a los israelitas que los destruyeran completamente junto con las otras naciones cananeas. Esta orden, que a menudo resulta problemática para los lectores modernos, cobra un nuevo significado cuando se entiende en el contexto de una guerra espiritual más amplia. Si estos gigantes eran realmente descendientes de la unión entre seres celestiales y humanos, su eliminación no era simplemente una cuestión de conquista territorial, sino de preservación de la pureza de la raza humana y el plan salvífico de Dios. La arqueología ha proporcionado evidencia intrigante que algunos interpretan como apoyo a la existencia histórica de estos gigantes. Se han descubierto esqueletos de personas de estatura extraordinaria en diversas partes del mundo, aunque muchos de estos hallazgos son disputados por la comunidad científica mainstream. Sitios arqueológicos en el Medio Oriente han revelado estructuras megalíticas que parecen haber sido construidas por seres de fuerza sobrehumana, con bloques de piedra que pesan varias toneladas y que habrían sido difíciles de mover incluso con la tecnología moderna. En Baalbek, Líbano, encontramos los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en construcción, algunos pesando más de 800 toneladas. ¿Cómo pudieron los antiguos mover y colocar precisamente estas enormes piedras? Algunos teóricos sugieren que solo seres de fuerza sobrehumana podrían haber realizado tales hazañas. Las tradiciones orales de muchas culturas antiguas alrededor del mundo contienen relatos sorprendentemente similares sobre gigantes y la unión entre dioses y humanos. Los griegos tenían sus titanes y Nefilim, los hindúes sus rakshasas y asuras, los nórdicos sus jotuns y las culturas mesoamericanas sus kinametsin. Esta universalidad sugiere que estos relatos podrían tener un origen común en eventos históricos reales, posteriormente mitologizados por diferentes culturas. Pero, ¿qué significado tiene todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eventos que supuestamente ocurrieron hace miles de años? La respuesta se encuentra en las implicaciones proféticas y escatológicas de estos relatos. Jesús mismo hizo una referencia críptica pero significativa a estos eventos cuando dijo: como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración sugiere que las condiciones que existían antes del diluvio, incluyendo posiblemente la presencia de Nefilim, se repetirán en los últimos tiempos. Algunos intérpretes proféticos sugieren que estamos viendo señales de esta repetición en fenómenos modernos, como los reportes de ovnis, los experimentos genéticos, los intentos de crear híbridos humano-animales y el desarrollo de inteligencia artificial que podría ser habitada por entidades espirituales malévolas. La manipulación genética moderna presenta paralelos inquietantes con los relatos antiguos de corrupción del ADN humano. Los científicos ahora pueden crear híbridos entre especies diferentes, implantar material genético de animales en humanos y viceversa. Algunos teólogos se preguntan si estos experimentos podrían ser el precursor de una nueva forma de corrupción genética similar a la que ocurrió en los días de Noé. Los reportes de encuentros con seres extraterrestres también presentan similitudes sorprendentes con los relatos antiguos sobre ángeles caídos. Muchos de estos supuestos alienígenas muestran interés en la reproducción humana, realizan experimentos genéticos y enseñan conocimientos avanzados exactamente como los ángeles vigilantes del libro de Enoc. Es posible que estos fenómenos modernos sean en realidad manifestaciones de las mismas entidades espirituales que corrompieron a la humanidad en el pasado. La tecnología moderna también está creando la posibilidad de híbridos humano-máquina que podrían representar una nueva forma de corrupción de la imagen de Dios en el hombre. Los implantes cibernéticos, la inteligencia artificial integrada en el cuerpo humano y los proyectos de mejoramiento humano
podrían estar llevándonos hacia una nueva era de híbridos que rivalizarían con los Nefilim antiguos en términos de capacidades sobrehumanas. Desde una perspectiva profética, algunos interpretan las visiones de Daniel sobre una imagen compuesta de diferentes materiales como una referencia a estos híbridos futuros. El profeta describe cómo en los últimos días se mezclarán con simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Esto podría referirse a intentos futuros de crear híbridos que, como los Nefilim originales, serán inestables y eventualmente fracasarán. La historia de los gigantes también nos enseña sobre la importancia de mantener la pureza espiritual y física que Dios diseñó para la humanidad. El mensaje subyacente es que cuando los seres humanos buscan trascender los límites que Dios estableció para ellos, las consecuencias son siempre desastrosas. Los ángeles que abandonaron su estado celestial para unirse con mujeres humanas trajeron juicio sobre toda la tierra. De manera similar, la humanidad moderna que busca jugar a ser Dios a través de la manipulación genética y la fusión con inteligencia artificial podría estar invitando a un juicio similar. Sin embargo, la historia también nos enseña sobre la esperanza y la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Así como David derrotó a Goliat con una simple piedra y la fe en Dios, y así como los israelitas finalmente conquistaron la tierra prometida a pesar de la presencia de gigantes, nosotros también podemos tener confianza en que Dios triunfará sobre todas las manifestaciones modernas de rebelión contra su orden establecido. El libro de Apocalipsis nos asegura que en los últimos días, cuando Satanás sea suelto por un poco de tiempo y reúna a Gog y Magog para la batalla final, el resultado ya está determinado. Fuego descenderá del cielo y los devorará, y el diablo que los engañaba será lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. La historia de los Nefilim también nos recuerda la importancia de la genealogía mesiánica. Una de las razones por las cuales Dios ordenó la destrucción de los gigantes cananeos podría haber sido para proteger la línea de sangre a través de la cual vendría el Mesías. Si la humanidad hubiera sido completamente corrompida por material genético no humano, el plan de salvación habría sido imposible, ya que el Salvador tenía que ser completamente humano para poder representar a la humanidad ante Dios. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de por qué Jesús es descrito como el Hijo del Hombre. Este título no es simplemente una expresión de humildad, sino una declaración teológica profunda de que Jesús era completamente humano, no contaminado por ningún material genético no humano. Era el segundo Adán, el representante perfecto de la raza humana pura como Dios la diseñó originalmente. La promesa dada en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente cobra nuevo significado en este contexto. No solo se refiere a la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz, sino también a su triunfo sobre todos los intentos de corromper la raza humana a través de hibridación con seres no humanos. Para los creyentes modernos, la historia de los gigantes bíblicos sirve como una advertencia y un llamado a la vigilancia espiritual. Así como los días de Noé fueron marcados por violencia, corrupción moral y hibridación genética, nosotros debemos estar atentos a las señales similares en nuestros tiempos. Esto no significa que debamos vivir en paranoia o miedo, sino que debemos estar espiritualmente preparados y discernir los tiempos en los que vivimos. También nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en lugares celestiales. Los gigantes físicos que enfrentaron los israelitas eran manifestaciones de una guerra espiritual más amplia que continúa hasta el día de hoy.
Nuestras armas de guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. La historia de David y Goliat se convierte así no solo en un relato inspirador sobre la fe que vence obstáculos imposibles, sino en un modelo de cómo los creyentes deben enfrentar las manifestaciones modernas de la rebelión contra Dios. Como David, debemos ir en el nombre del Señor de los ejércitos, confiando no en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino en el poder de aquel que es más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar. En conclusión, la historia de los gigantes bíblicos, ya sea que interpretemos a los hijos de Dios como ángeles caídos o como descendientes de Set, nos enseña verdades fundamentales sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de mantener los límites que Dios estableció y la certeza de su victoria final sobre todas las fuerzas que se oponen a su reino. Nos recuerda que vivimos en un universo donde lo sobrenatural es real, donde las decisiones espirituales tienen consecuencias físicas y donde la fe en Dios puede vencer incluso a los enemigos más imponentes. Mientras reflexionamos sobre estos misterios antiguos y sus posibles implicaciones modernas, debemos mantener un equilibrio entre la curiosidad intelectual y la humildad espiritual, reconociendo que hay aspectos de los planes de Dios que permanecen ocultos para nosotros. Pero una cosa es cierta, sea cual sea el futuro que nos espere, podemos tener confianza en que aquel que venció a los gigantes del pasado también vencerá a todos los gigantes del futuro. Si este tema te ha fascinado tanto como a nosotros y quieres seguir explorando los misterios más profundos y controversiales de las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. En el próximo episodio vamos a revelar otro secreto bíblico que pocas personas conocen y que podría cambiar completamente tu comprensión de la historia sagrada. No te lo puedes perder. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y que Dios te bendiga hasta la próxima.